Ni náhuatl, no janyoltok, papa toguanti, no jantiyoltoque. Que matimictiase, no guía mictias ni náhuatl. Pampanama ni coneme, ayucamati y catotanto. El náhuatl aún está vivo porque nosotras seguimos vivas. Cuando nos vayamos muriendo, el náhuatl también seguirá muriendo, porque las nuevas generaciones ya no hablan nuestra lengua. Guillermina García Domínguez, 85 años, 2009, Los Puentes, Huautla Hidalgo. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a presentar el proyecto de revitalización de la lengua náhuatl, municipio de Huautla del estado de Hidalgo. Nuestro proyecto se llama OMASHA, Comunidad Tocha ACE, es una organización social que apenas estamos construyendo y pues tenemos varios trabajos realizados en nuestra comunidad para el tema de revitalización de la lengua náhuatl. Agradezco la invitación del doctor Iturbide Orguesa, quien nos haya pues, dado esta oportunidad de compartir con ustedes aquí en este espacio de la Biblioteca del Estado, compartir sobre el trabajo. Y venimos de Hidalgo, de la Huasteca Hidalguense, una comunidad náhuatl. Estamos en una meseta, en la parte arriba de la meseta, y pues es una zona muy bonito, fresco, de muchos encinos. Bien, la lengua náhuatl es un elemento fundamental de la identidad cultural y un vehículo de transmisión de conocimientos y valores. Sin embargo, la educación formal en español y la influencia de la cultura urbana han debilitado la transmisión intergeneracional de la lengua y los saberes tradicionales. El proyecto educativo Tocha surge de la necesidad de revitalizar la lengua y la cultura náhuatl en la comunidad de Los Puentes, Huautla Hidalgo. La comunidad enfrenta un desafío crucial: la pérdida de su lengua materna y la erosión de sus saberes tradicionales, lo que amenaza la identidad cultural y la conexión con la madre tierra. La UNESCO advierte que en 100 años se habrá extinguido al menos la mitad de las lenguas del planeta. En el mundo, ¿cuántas lenguas existen? 5.000, 7.000. Sí, un aproximado de 7.000 lenguas en el mundo, lo que se conoce en la UNESCO. Y esa 7.000 en 100 años puede que desaparezca la mitad. ¿Sí? En México, esta tendencia es alarmante. En el año de 1862, el 65% de la población hablaba una lengua indígena, mientras que en la actualidad solo el 6.5% de la población es hablante de una lengua indígena. ¿Sí? La diferencia, ¿cómo cambia de 65 a 6.5? ¿Sí? Esa es una tendencia, pues, en la que se está perdiendo las lenguas originarias, las lenguas maternas. El proyecto Tocha busca revertir esta tendencia y restaurar una educación desde los valores culturales propios, promoviendo la preservación de la lengua y la cultura náhuatl y contribuyendo a la conservación del medio ambiente y la bioculturalidad de la región. Es necesario desarrollar un pensamiento ecológico que permita compaginar la diversidad con la igualdad, concibiendo la diversidad como una complementariedad que hace posible el mutuo enriquecimiento y no un conflicto que se resuelve mediante enfrentamientos, hasta el triunfo de unos sobre otros o la homogeneización final. Es lo que dice el doctor Iturbide Orguesa. El proyecto Tocha usa una metodología participativa y comunitaria para la toma de decisiones e implementación de actividades de la comunidad, teniendo el potencial de ser un referente para otras comunidades, demostrando que la preservación cultural y el desarrollo sostenible se complementan, asegurando un futuro armonioso donde la bioculturalidad se valora y se protege como patrimonio invaluable. Las estrategias incluyen talleres de lengua náhuatl y saberes tradicionales, por ejemplo, plantas medicinales, donde conocemos sus propiedades curativas y cómo se nombran en lengua náhuatl. También tenemos capacitaciones en oficios artesanales. Por ejemplo, aquí tenemos el taller de bordado y tejido de CIA. Y bordado son productos que hemos realizado este proyecto, de bolsas, y también tenemos ahí las blusas. Y aparte, pues aquí se nota, tenemos unos cacles en náhuatl, unos tenis. Es un proyecto nuevo que pues estamos promocionando para que si gustan
Y también todos acá los compañeros también, los niños traen sus Catlys, otro modelo que ahí estamos trabajando para que saliendo pues puedan hacer sus pedidos. Sí. Otra de las estrategias son eventos culturales y festivales que realizamos dentro de la comunidad. Por ejemplo, la primera vez que hicimos esta parte de la fiesta del elote, que ya no se hacía en la comunidad, hicimos una inversión de 60,000 pesos donde levantamos las milpas y una vez que sembraron, a todos los invitamos a que trajeran elotes y realizamos esta fiesta del elote por primera vez, y esta parte también ya se reconoce. Y también tenemos talleres del agua y festivales, por ejemplo, de Día de Muertos, que también involucramos a jóvenes, niños y señoras. Algo que tenemos que reconocer, que ahora las mujeres, cuando ellas mismas se organizan y hacen las festividades del Día del Muerto. Bueno, otro estrategia es el fortalecimiento y revaloración de un pensamiento ecolingüístico de la comunidad, ¿no? Una mejor organización comunitaria y el mantenimiento del territorio. Son las estrategias que tenemos, y los recursos utilizados incluyen personal capacitado en lengua náhuatl y saberes tradicionales, materiales educativos y difusión. Por ejemplo, aquí tenemos unas loterías que hemos realizado, loterías en lengua náhuatl de animales, para conocer los animales de la región, objetos comunes también de la región, lotería, y alimentos que tenemos en la casa, ¿no? En lotería también. Está a 3 por 300 y uno a 150 por si gusta. Entonces son materiales que utilizamos en los talleres para que los niños también vayan aprendiendo, y pues esto es muy práctico. Y otro de los materiales tenemos este libro que acabamos de realizar el año pasado, se llama Nemicayo del Mucagua, historias que prevalecen en el tiempo. Es un trabajo de campo donde entrevistamos, dialogamos con los abuelos, abuelas, nos contaron las historias que ellos han vivido y lo fuimos recopilando, y ya tenemos este libro que ahora lo vamos a compartir en una lectura más adelante. Entonces, eso es lo que tenemos, y espacios comunitarios para la realización de actividades, alianzas con instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. Las metas que busca el proyecto educativo Tocha es incrementar el uso de la lengua náhuatl en la comunidad, fortalecer los saberes y oficios tradicionales, fomentar la cohesión comunitaria y la participación de actividades culturales, y empoderar a la mujer y promover su participación en la toma de decisiones. Ese es otro de los problemas que también vemos en la comunidad, ¿no? Como las mujeres no se les permite, por ejemplo, tener el cargo como delegada, que es el representante de la comunidad, siempre son hombres. Entonces, con esas actividades hacemos que las mujeres sean las que estén dando los talleres, y como esta parte que les comento, que ya ahora ellas mismas se organizan las fiestas o los eventos, eso ya vamos viendo que la participación de la mujer sí va avanzando en esa parte. Es un proceso largo, pero vamos en buen camino. Los indicadores de éxito incluyen aumento del 50% de la población que participa en los talleres y eventos culturales, y generar 3 materiales educativos de difusión. Ya tenemos esto y queremos generar más materiales para que haya más con qué practicar la lengua náhuatl. Y otro, promover el 80% de la participación de la comunidad en las actividades del proyecto. Y no solo en una sola comunidad. Ya hemos replicado, por ejemplo, nosotros somos de la comunidad de Los Puentes, y lo hemos replicado algunas actividades en Coatzonco, en Coamitla, que acabamos de hacer el 5º festival del Día de Muertos. En Cerezos hicimos también el festival del Día de Muertos hace 2 años, y ahora consecutivamente ya han realizado ellos mismos esa actividad. Eso es lo que también nos sentimos orgullosos de que pudimos dejar algo en esta comunidad. También hemos participado en Tamoyón, y pues seguimos trabajando en otras comunidades también. Mejorar la autoestima y la identidad cultural de la comunidad. Ser un modelo para la preservación de la lengua y la cultura náhuatl, y contribuir a la preservación del patrimonio biocultural y lingüístico de la región. Esos son los indicadores de éxito que buscamos en este proyecto. En conclusión, el proyecto educativo Tocha ejemplifica cómo la revitalización de la lengua y la cultura náhuatl puede ser un catalizador para el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio cultural. Al integrar las prácticas tradicionales con estrategias modernas de preservación y desarrollo,
se crea un modelo que no solo protege la identidad cultural de las comunidades nahuas, sino que también contribuye al bienestar ecológico y social de la región. Aquí una analogía: una lengua indígena es como un río subterráneo. Aunque no se vea a simple vista, es una fuente de vida y energía para la comunidad que la habla. El río nutre las raíces de las plantas y los árboles, permitiéndoles crecer y florecer. De manera similar, la lengua indígena nutre la identidad y la cultura de la comunidad, permitiéndoles mantener su conexión con la tierra y su herencia. Si el río subterráneo se seca, la vida en la superficie se ve afectada. Si la lengua indígena se pierde, la cultura y la identidad de la comunidad puede desaparecer. Tlazohcamati. Gracias. Bueno, vamos a hacer de lo que acabamos de comentar, vamos a hacer unas prácticas. ¿Qué es lo que realizamos en la comunidad? Vamos a hacer un ejercicio de preguntarles cómo están, cómo se llaman, cuántos años tienen, dónde nacieron y dónde viven y qué les gusta comer. ¿Sí? Esas son las preguntas que vamos a hacer. ¿Qué Niki toca? Nano toca shuk. Bien, ¿qué Niki toca significa cómo te llamas? Nano toca shuk, ¿sí? ¿San shuk? Shukdona itzkuaki tamki saliyara. Shukdona itzkuaki. ¿Cuál es Shukdona? ¿Sabes qué te quieres? ¿Cuánta? ¿Qué Niki toca? Nada toca el chikasenti. Cuantito. Shuk, ¿qué es que shiwil tipía? Nane pia chikamashiwi. Cuantito, chikamashiwi. ¿Cuánta chica qué es que shiwil tipía? Nade pia matlaki wanse shiwi. Matlaki wanse shiwi. Shuk, ¿qué tiewa? Naniagua Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tiewa significa dónde naciste? ¿Ya? Ewa, Guadalajara, Jalisco. ¿Cuánta chica qué tiewa? Naniagua Guadalajara, Jalisco. Cuantito, Guadalajara, Jalisco. Canque mocha significa dónde vives, dónde está tu casa ahora. Nanocha, Los Puentes, Huaque, Hidalgo. ¿Cuánta chica canque mocha? Nanocha, Los Puentes, Huaque, Hidalgo. Cuantito. Vamos a preguntar qué le gusta comer. Igual ustedes me pueden ayudar a hacer unas palabras. Tachke mitzpatia ticuas. Nanispatia Nicuas, Huachilo, Totoet, Tamali, Juan Chiptoma. Wale, tenga cuál. Guantachka, tachke mitzpatia ticuas. Nanispatia Nicuas, Pillo Tamali, Pozoli, Juan Elo. Cuantito. Bueno, y muguanti, tachke y mechpatia ticuas. ¿A ustedes qué les gusta comer? Hay muchas palabras en náhuatl que lo decimos a diario. ¿Alguien, unas palabras por ahí? Mira, quien me diga 10 palabras en náhuatl, las comunes, le voy a regalar esa lotería de alimentos. 10 palabras en náhuatl. A ver. Sí, esto es trampa. Los alumnos, no sé. Perdón. A ver. Si no hay, ahorita le damos la palabra. A ver, allá. Pozole y tamale. Bien. Ahí va. ¿Qué más ahora? Tlazohcamati. A ver, acá. Siwa. Pero alimentos. Ajá. De así que lo que vamos al mercado compramos muchas cosas. Tomate, chipotle, Ajá. chile, aguacate, Ajá. aguacate, zapote. Muy bien. Ahí va. A ver, ¿quién dijo más? A ver, ¿quién? A ver, ahí está. Mole. Muy bien. Entonces, le entregamos a, ¿cómo se llama usted, perdón? ¿Cómo? Nati, le vamos a entregar un aplauso para Nati. Muchas gracias. Bueno,
y Muhati y Mo Ishpandistia se van a presentar cada quien como para la lectura de la lengua náhuatl. Entonces, Chumo Ishpandi. Piai, Tequilte, Nana toca Shutona Coquito Miquilia, Nani Piach Comishir, Nanacha Los Pontes Huatla Hidalgo, Nanan y toca Erika Aguilera, Guanatat y toca Octavio Domínguez, Nanach Patria Navajlatari Gua Nimachtia, Noemi, Iwina, Tibuase, Sek Castricler, Shotipsawa. Wali, las Gamate Chichu. Ratito. Amatata. De la Virgen. Nana toca Erich Casenti Domínguez Aligera. Nana Pia Maclatli Wanse Shiru. Nanochas Los Puente Wauquidari. Nonan y toca Erika Aguilera. Uanota y toca Octavio Domínguez. Nanush Patia Navajlatoni Uanimokastia. Noegni y Guayana. Tipo Wasa Secreto de Clan Xochipizawa. Wali. Ahora, si quieren saber qué significa, los invito a que se integren a la clase de náhuatl los sábados, jueves y lunes. Ahí estamos. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp y ahí luego se presentan también para aprender náhuatl. ¿Qué no? Bueno, vamos a hacer una lectura en lengua náhuatl y en español y nos van a acompañar. Ahorita acá los compañeros ahorita se van a presentar también, pero de fondo nos van a acompañar con una música para leer la lectura. ¿Cuál es? Tipewa. Xochipitzawa timistotise, y maishpansi y pantonansi. Chicome xochi timaquilise, y cafuia y cuansepansi. Panameli, Timactelice, Fleshpiku, Matonanzi, Magiseli, Huercafiates, Totoni. Chiconecay, Chiconecay, mi wina. Chiconecay, de wina. Maconishpati, Totoni. Campaya, Nelia, Nelhuica Totome, Campaya, Neltanesia. Dan Quitacuali, Dan Quitahtoli, hasta Mosta Nimitsiluya. Eshisica de Tepexi, Gampachochi, Montepana, Gampachochi, Montepana, Eshisica de Tepexi. Nicachili se suave, no lloroche, Quititana, cuando lloroche, tiene chiluya, Alexochi, no lloroche. Xiloshoch, Chimitote Tocomale, Chimitote Tocomale, Chimitote Tocomale, Chimitote Tocompale. Xiloxochi, Mochocalce, Hueplaxochi, Molecote, Tocaxochi, Moxoyaxi, Xochicapala, Ocohuechi, Icaxochi, Tinanquiste, Campaya, Medio Hacemos, Campaya, Medio Hacemos, Icaxochi, Tinanquiste. Tipanyas el Huicatzi, para allá de Chualtochihuas, Nochi Conewa Nitonanzi, y Cachochi Dinamiquise. Las Gamadi, ahora en español. Xochipitzawa. Danzaremos el Xochipitzawa frente a nuestra madrecita. Recibiremos a Chicomexochi con un rico panecito. Luego iremos al pozo a ostentar un tamal que reciba nuestra medicina, el rico aroma de cojulote. Coman este caldo, tomen este vino, reciban este fermento que nos bendiga nuestro Creador. Aquí donde las aves cantan, aquí donde amanece, se terminó la comida, se terminó la palabra, hasta mañana les digo. Al pie de la montaña, donde crecen las flores, donde las flores se filan, al pie de la montaña. Miro a una muchachita de la que estoy enamorado.
compadre, danza comadre. Danza comadre, danza compadre. Flores, filote, es tu cabellera. Flores, nochebuena, es tu listón. Tocayoshi, es tu rostro. Flor campana, es tu falda. Con flores te celebramos por donde te sientas. Por donde llegues, con flores te celebramos. Con las que subirás al cielo para que nos bendigas. A todos nosotros, tus hijos, con flores te recibiremos. Muchas gracias. Wali, rascamate. Y no queremos que se vayan nada más así, sin que hablen náhuatl, no queremos que salgan aquí aprendiendo náhuatl. Y es un examen que vamos a aplicar, y si no, tienen que pagar por entrar aquí. No se crean. Bueno, para eso tenemos acá al maestro Chikak Senti. Chikak y yo vamos a apoyar a ustedes, para que ustedes también nos ayuden a aprender náhuatl. Primero, vamos a leerlo, ¿sí? Shipua. Clali, no tlacayo. Az, no eso. Ejeca, no ejillo. Clic, no tonalsi. Ahora ustedes, conmigo. Tlali, no tlacayo. At, no eso. Ejecat, no hijillo. Li, no tonalsi. Vale, ahora con Chikak. Clali, no tlacayo. Az, no eso. Ejeca, no ejillo. Clic, no tonalsi. Cuali. Ahora vamos a escuchar el tono de un canto. ¿Cómo se va? A ver. Tlali no tlacayo, no eso, ejeca no hijillo, clic no tonalsi. ¿Cuali? Patito. ¿Alguien sabe qué significa este canto? Por ahí, a ver, por acá, compañero, más o menos. A ver, ¿qué palabras? Ajá. Viento. Muy bien. ¿Alguien más por allá? A ver, acá. A ver. Lali, tierra. Ajá. Agua, checa, viento. Tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento, fuego mi espíritu. Muy bien, ahí está el compañero. Le vamos a regalar un libro al amigo. A ver, los. Lali no tacayo. Haz no esto. Ejecal no hijillo. Clic no tonalsi. Wali, ahora van a seguir al Chikak. Va a ser. Tlali no tlacayo, no eso, ejeca no hijillo, clic no tonalsi. Wali, seca Wali. Muy bien. Ahora, Chikak lo va a cantar todo. Cuando termine, ustedes lo van a cantar todo. ¿Vale? Dale. Tlali no tlacayo, no eso, ejeca no hijillo, clic no tonalsi. Lali. Wali, ¿saben lo que dice? ¿Alguien con tlacayo? ¿Necesito seguir alguien con tlacayo? La tierra es mi cuerpo, No eso, necesito seguir. el agua es mi sangre, Ejega no hijillo. el aire es mi aliento, Wali no tonalsi. el fuego es mi espíritu. ¿Sí? Son los elementos: la tierra, el agua, el viento, el fuego y otros más elementos. Son los 4 elementos más comunes que tenemos un cantito así.
Ahora toca el turno a escuchar a Shurtona Itzcuautli. Él nos va a compartir un poema en náhuatl. ¿Cuál es Shurtona? Nanansi, que manani mikis, chineshtoka mokishiko, wanklema disklakachiwas, chineshtokilis, wankle aga, nichkleklanis, nonansi, keni katichoka, chinakili shoshokot, wampokli nechtotia. Madrecita, cuando yo me muera, me entierras en tu vela. Y cuando hagas tortillas, llora por mí. Y si alguien te pregunta, Madrecita, ¿por qué estás llorando? Le contestas, la leña está verde y el humo me hace llorar. Cuali, nunca Cuali. Muy bien, nunca Cuali. No pasa nada, no Chicuali. Bueno, pues esa es la participación de Chicago Shuk en cuanto a la lectura de lengua náhuatl. Y ahora vamos a darle oportunidad a los también invitados. Acá ellos se van a presentar también en náhuatl para que pasen de este lado. Cuali. Pía de Noguampoyogua, no toca Marco Antonio Bautista Martínez, ni pía Chicuellishiwi, nani Jamatini Tatuchonas, Guanama ni Mextatuchoneliki, se comezones de Nohuextecapan, Tlali. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Bautista Martínez. Soy de la comunidad de Banderas Huautla Hidalgo. Me gusta tocar el violín. Y hoy les vengo a presentar unos sones de la Huasteca.
pedir algo. No sé si quieren. Dale, coyote. ¡Deja! De lado, paso acá, de lado. Esto se danza el Día de Muertos, donde los hombres se visten de mujer, lo más que puedan ser mujeres, y en serio se dice todo bien bonito. Ahora, esa fila va a girar, va a ir para aquel lado, nosotros de este lado. Venga. Eso, esa. Vamos. Vamos a meter hacia el centro. Eso. Ahora hacia el centro. Vamos a acá. Cuidado. Eso es. Zapatea eso. Y giramos. Eso. Hecho. A ver, hija. Eso, muy bien, sí le sale. Ya para ir a chantellear en la Huasteca. Hija, muy bien, aplausos. Gracias. Muchas gracias. También quiero agradecer mucho a Marco Antonio, que es tiene apenas 8 años. Y él es su padre, que va a presentar. Nalindiki, Tlaxcamatilis, Indikin Tlaxcamatilis Toteco, Indikin Tlaxcamatilis Noche Maseul Meten. Ichique Ma Tisto Carnica, Indikin Tlaxcamatilis Octavio Domínguez Rosas, de Quillecana, Umashal, Comunidad Tochan Ace. Guanochi Muati Teisto Kendika, Tobaya. Quiero agradecer primeramente a Dios y a todas las personas que hicieron posible que estuviéramos en este lugar. Agradecer a mi amigo Octavio Domínguez Rosas, gracias por su invitación. Quiero agradecer a todos ustedes, eso fue lo que dije. Gracias por la invitación, gracias por ustedes estar aquí. No me he presentado, pero ya me despedí. Mi nombre es Jaime Bautista Cruz, vengo de la comunidad de Banderas, traigo a mi hijo, Marco Antonio. Él es violinista. Hasta este momento agradezco totalmente a Dios por que me haya regalado un hijo así con mucho talento. Y gracias a todos ustedes. Yo voy a acabar presentándome en náhuatl. Nano toca Jaime Bautista Cruz, igual a Banderas Huautla Hidalgo. Nani pia Castoli Shiwit. No es verdad, ya estoy viejo, no tengo 15 años. Pero me encanta estar con ustedes. Tlaxcamati Miak. Muchas gracias. Muy bien, gracias por ustedes. Yo también quiero pedirles un favor a nombre de mi mamá, Cristina Rosas Hernández, que tiene 11 años que falleció
De hecho, cuando nació mi primer hijo, no lo conoció, a un mes murió. Y hace unos días, el día martes por la noche, falleció mi tía. Son dos mujeres a quien les agradezco su enseñanza, lo que me compartieron en esta vida. Son las únicas mujeres que me enseñaron a hablar náhuatl, porque ellas eran monolingües. Gracias a que no fueron a la escuela, conservaron la lengua y que me pudieran transmitir. Y me gustaría pues, pedir un aplauso para ellas, por favor. Gracias. Este proyecto pues nació a raíz de eso, ¿no? De las experiencias que tuve en mi infancia, principalmente en la primaria, que nos castigaban por hablar la lengua náhuatl, que nos prohibían hablar la lengua náhuatl, ¿no? Nosotros vivimos en una comunidad indígena, aunque su nombre es Los Puentes, pero sus barrios todos en náhuatl, ¿no? Todos en náhuatl, y ahí se impuso, digamos, la educación general, en castellano, y todos sus maestros pues en español. Todos en primaria pues nos castigaban y nos hicieron creer que para ser alguien en esta vida hay que hablar solo español, dejar nuestra vestimenta, nuestra lengua, y pues todo lo que está en la comunidad es algo negativo, y es como lo que decían en el Estado, ¿no? Para el gran desarrollo del país necesitamos que todos se homogeneicen, que hablen castellano y que dejemos a un lado el indígena. Pero bueno, esa experiencia me llevó lo que me metieron a mí en esa parte de negar mi identidad, algo que me marcó mucho, que mi mamá, ella vendía canastas de carrizo en los tianguis los domingos, la acompañaba, y hubo un momento donde ya una vez que uno es adolescente, empieza como a tratar de negar esta parte, ¿no? Y lo que más me duele es, negué a mi mamá en la plaza, decía, mamá, no me hables en lengua náhuatl, ¿no? Me daba pena. ¿Por qué? Porque nos hacían creer que era malo, ¿verdad? Esta parte, sentirse menos, ¿no? Y yo eso le recalqué mucho a mi mamá, ¿no? No me hables, mamá, no me hables en náhuatl, me da vergüenza, ¿no? Y eso me duele, y es un motor que, digamos, una experiencia, digamos, que me hizo ver la manera de cómo poder retribuir esta parte, ¿no? Lo que yo viví, cómo puedo hacer que las nuevas generaciones o mis compañeros o los niños puedan no sentir esa parte que yo viví, ¿no? Y por eso tenemos este proyecto Comunidad Tocha. Es un proyecto que está junto con mi pareja, Erika Aguilera. Ahí está, saluda, Erika. Gracias a ella que hemos tenido esta complementariedad de apoyarnos, la parte administrativa y la parte operativa, ¿no? Ha sido un buen grupo, digamos, de nosotros, y hacer este trabajo, ¿no? Iniciamos desde 2012, periódicamente fuimos haciendo actividades, y a partir de 2021 ya nos fuimos a vivir allá en Hidalgo, porque vivimos aquí 16 años estuvimos aquí, y ya en 2021 nos regresamos a Hidalgo, y ahí estamos muy constantes en ese trabajo. Pero en estos 16 años que estuve aquí en Guadalajara, conocí al doctor José Luis Torrio Leza. En una de esas que escuché que había un instituto de lenguas indígenas, estuve buscando dónde podría dar clases, y llegué al departamento de estudios de lenguas indígenas que estaba por la Minerva, y me recibió el doctor Torrio Leza, y yo le planteé, doctor, yo vengo buscando un espacio donde pues pueda dar clases de náhuatl, ¿no? No conozco aquí, y conozco que hay una dependencia del INALI que se había creado, y él me dijo, bueno, aquí nosotros no tenemos un espacio para dar clases, pero sí si quieres, puedes trabajar conmigo como asistente investigador, y trabajaremos con la gramática de la lengua náhuatl. Y a partir de ese entonces empecé a trabajar con él. Ya llevamos pues estos 10 años trabajando, yo conociendo mucho sobre mi lengua a partir del conocimiento del doctor Torrio Leza como lingüista, y he aprendido mucho de mi lengua, ¿no? Y por eso ya tenemos una propuesta de escritura, compartimos, y son herramientas que me han ayudado a ir en diferentes trabajos. También soy perito, intérprete y traductor. Entonces todo eso me ha ayudado también a compartir con la gente. Entonces
el proyecto pues está en la comunidad y queremos que todo esto vaya creciendo, que los niños, que mis niños también aprendan y compartan, que es algo que no es algo malo, ¿no? Por lo que nos hicieron creer. Entonces nosotros compartimos que es hablar náhuatl, hablar inglés, francés, wixárika, nepal, lo que sea, pues tiene el mismo valor. Así que muchísimas gracias por todos. Aquí presentes. Muchas gracias.